Buenas noches a todos. En esta sesión específicamente vamos a hacer una aplicación de los temas que vimos en la sesión anterior donde se hizo la presentación de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión aplicadas a ejercicios y cuantificación de riesgos en general. Particularmente en esta sesión vamos a tomar una serie de datos que corresponde a eventos pues, de riesgo operacional, pero el análisis se puede extrapolar a cualquier otra serie de datos que ustedes tengan respecto de riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, etc. Entonces, pues el desarrollo del taller va a consistir en la aplicación de estas medidas que fueron las vistas anteriormente en el video de contextualización y de teoría, y tienen que ver con la medida de rango, moda, mediana, varianza, desviación media, desviación típica o estándar, coeficiente de variación, fundamentalmente. Y más adelante veremos el tema de matrices de varianzas y covarianzas y matrices de correlaciones. Entonces, demos inicio al taller. Contamos nosotros con una serie histórica para este ejercicio particularmente, en el cual se ha hecho una medición del número de fallas en días hábiles y se trata de identificar si hay una asociación o una causalidad ocasionada por el incremento o disminución del número de solicitudes procesadas. ¿Esto qué quiere decir? Que en el sentido común uno esperaría que si una entidad financiera atiende más o menos volumen de solicitudes, el colapso o digamos el incremento que puede haber en este requerimiento de atención pueda llevar a ocasionar un mayor volumen de eventos de riesgo operacional, un mayor número de fallas. Y vamos a mirar si esta sospecha que tenemos nosotros eh, es validada o no por la información histórica que tenemos. Para ello contamos entonces con información de 502 días hábiles, en los cuales que tenemos información del número de fallas presentadas y el número de solicitudes procesadas durante cada uno de esos días. Entonces, vamos a hacer el análisis de cada una de las medidas que hemos relacionado anteriormente. La primera de ellas es el rango. ¿Qué es el rango? Es la amplitud del recorrido en el cual se van a desenvolver o se van a presentar los datos que tenemos. Vamos a inicialmente hacer el ejercicio respecto del número de días hábiles, que es nuestra primera variable, y sobre ella vamos a hacer la estimación de todas estas medidas. El rango entonces corresponderá al máximo menos el mínimo que tome esa variable, razón por la cual entonces nosotros vamos a hacer esa medición paso por paso. Bien, entonces vamos a tomar la medida de máximo y vamos a estimar también el mínimo y vamos a calcular con ello nuestro rango. El máximo de esta serie de datos, de acuerdo a lo que evidenciamos aquí, en número de fallas, corresponde a 820 fallos. ¿Esto qué quiere decir? Que el máximo número de fallas observadas durante los últimos 522 días con la información histórica que nosotros tenemos corresponde a 820. Asimismo, vamos a identificar cuál es el número mínimo. El número mínimo, lo vemos aquí, es 0, es decir, que nuestro rango se va a mover entre 0 y 820. Obtenemos aquí el mínimo. Y observamos cómo entonces el mínimo es 0. El rango entonces será más 820, ¿cierto? Menos este valor. Nuestros datos en general van a estar contenidos en este intervalo. No vamos a evidenciar un número de fallos superior y el mínimo que podemos observar es 0. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos entonces con nuestra primera medida, que es el rango. La segunda medida es la moda. ¿Y qué es la moda? Veíamos nosotros en la exposición teórica que la moda es el dato que más se repite. Entonces, para poder identificar el dato que más se repite, vamos a hacer nosotros una tabla dinámica contando cuál es el número de frecuencia, cuál es la frecuencia que tiene asociado cada uno de los números de fallos que se presentaron durante esos 522 días. Vamos entonces a insertar nuestra tabla dinámica. Nuestra tabla dinámica. Y lo que nosotros vamos a querer cuantificar entonces es el número de fallos en cada uno de esos días hábiles. Y vamos a traernos el número
fallas en las filas y vamos a contar. Aquí por defecto le aparece la suma, corregimos aquí la unidad de medida, la operación pues que va a hacer aquí, y nosotros vamos a hacer una cuenta. Vamos a contar entonces el número de fallos que se obtuvieron durante cada uno de esos 522 días. Bien, observamos aquí que el número que más se repite es el número que más se repite es el 129, corresponde a dos fallas, es decir, que lo más probable es que ocurran dos fallas respecto del número posible histórico que nosotros hemos observado, seguido de tres fallos. De 522, pues esta sumatoria corresponde a 248 casos de 522. Bueno, entonces aquí la moda es el dato que más se repite. Vamos a tomar este 129 con este 2, que es la frecuencia que le da origen a esa frecuencia mayor, como referencia. Tenemos que el número 2 se repite 129 veces, es el dato. Bien. Siguiente medida es la mediana. Veíamos cómo la mediana es el dato que está en la mitad de la serie una vez se han ordenado los datos. Para eso, obviamente requerimos hacer el ordenamiento de los datos. Y entonces vamos a seleccionar esta basecita aquí completa. Y le vamos a pedir que nos haga un ordenamiento conforme tenemos el número de fallas en días hábiles. Nuestra variable de referencia va a ser nuestro número de fallas. Entonces, teníamos 522 registros en la base de datos. El dato de la mitad corresponde, dado que es un número par, tenemos dos datos exactamente que coinciden en esa mitad. Entonces, al hacer 522, ¿cierto? Nosotros dividimos en dos y nos encontramos que el primer dato será de la mitad, es 261, y el siguiente, 262, es el número de casos en el ordenamiento que nosotros estamos haciendo. Es el número de casos que vamos a tomar como referencia nosotros para construir la mediana. Entonces aquí vamos a mirar en este ranking que está ocasionado por el número de fallas en días hábiles. Una vez nosotros hemos ordenado la base, nos encontramos que el dato 261 tiene como valor asociado una frecuencia de 3 y el dato 262 también tiene asociada una frecuencia de 3. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es tomar, dado que la muestra, como lo mencionamos en la sesión anterior, es par, vamos a tomar los dos datos de la mitad y de eso vamos a sacar el promedio. Entonces vamos a obtener el promedio de el dato 261 y del dato 262. Y obviamente como, perdón. Y obviamente como nosotros tenemos aquí que esto es sobre la columna C, perdón, que vamos a hacerlo sobre el número de fallas, ¿no? Como nosotros tenemos que el dato es el mismo, pues obviamente la mediana corresponderá a ese mismo dato. Sin embargo, lo dejamos formulado en ocasión de que el número de fallas no coincidieran consecutivamente en esos dos casos, entonces tendríamos un valor promedio, ¿de acuerdo? Bien, aquí sin embargo lo que estamos diciendo con respecto a el rango es que a pesar de que el rango nos dice que nosotros vamos a tener fallos entre 0 y 820, de acuerdo a la moda, es una media tendencia central, lo que más se repite y lo que más frecuentemente sucede es que solamente se presenten dos fallos al día. Y conforme la mediana, es decir, haciendo la organización de los datos, nos encontramos que lo más recurrente y lo más representativo de esos datos va a ser que se presenten tres fallos al día. Estos dos números realmente distan mucho, son muy diferentes del rango, de este valor máximo inclusive.
¿Eso qué quiere decir? Que a pesar que nosotros tenemos un rango entre 0 y 820, ese 820 empezamos a tener indicios de que puede ser seguramente un valor extremo o un dato atípico. ¿Por qué? Porque a pesar de que es muy grande, en muy pocas ocasiones se presenta de tal forma que la moda y la mediana están muy distantes de ese valor. Están mucho más cercanos al mínimo, es decir, se parecen mucho más a cero que realmente lo que se pueden parecer a 820. Entonces vamos a ver cómo esa distribución tiene una forma asimétrica, de tal manera que este 820 seguramente es un dato atípico. Y lo vamos a ver más adelante. Bien, una vez tenemos nosotros la mediana, vamos a calcular la varianza. La varianza realmente no nos dice nada en términos de las unidades que vamos a tener. Aquí tendríamos, dado que estaríamos tomando, como lo mencionamos en la sesión anterior, las diferencias de cada dato respecto de su media y las estamos elevando al cuadrado. Las unidades de medida de la varianza son las unidades de la variable original al cuadrado, y eso realmente no tiene mucho sentido, pero lo que nos va a ayudar a calcular, lo que podremos calcular a partir de la varianza es la desviación estándar, que la desviación estándar sí nos mide la dispersión de los datos respecto de la media, y esa desviación estándar, dado que es la raíz cuadrada de la varianza, pues está en las unidades de medida de la variable original, por lo tanto aquí sí podemos hacer adecuadamente una interpretación, pero para eso necesitamos calcular inicialmente la varianza. Entonces vamos a calcular nosotros las distancias y vamos a hacer esta varianza a mano. Si bien Excel tiene todas las ayudas para poder hacer la estimación de todas estas fórmulas, entonces dirán ustedes, bueno, pero ¿por qué no utilizamos las fórmulas en Excel? La idea más allá de tener el resultado es saber de dónde proviene el resultado, saber cómo se calcula, saber por qué se obtiene un resultado y no otro. Y al momento de hacer el análisis, cuál de esas medidas es más robusta respecto de los datos que nosotros estamos analizando. Y eso únicamente lo vamos a ver cuando cuando se construye, digamos, cada uno de sus indicadores manualmente. Por eso es que estamos tomándonos la tarea, digamos, de hacer esa construcción. Para poder obtener entonces la varianza necesitamos primero las distancias, ¿cierto? Entonces, ¿la distancia qué es? La distancia, vamos a hacerlo respecto de la variable fallos. La distancia no es otra cosa que el valor de cada una de las observaciones menos el valor de la media. La media no la hemos calculado, perdón. Vamos a proceder primero a calcular la media, que es el promedio de los datos. Y vamos a hacer ese cálculo para poder establecer cuál es esa distancia. Entonces, primero vamos a calcular ese promedio. El promedio nos da 40.7088. Y ahora sí vamos entonces nosotros a poder establecer cuáles son las distancias. La distancia no es otra cosa, como les decía, que la diferencia entre cada dato y su media o promedio. Y su media o promedio. Bien, la fijamos aquí porque vamos a tomar el mismo referente para todos los datos. Y aquí vemos cómo se calculan las distancias de cada uno de esos datos de fallos respecto de su media. Ahora, ¿cómo se calcula la varianza? Nosotros veíamos cómo tomamos como referencia esas distancias, pero esas distancias, dado que si yo las sumo, hay datos por encima y hay datos por debajo de la media, esa sumatoria nos da cero. Aquí lo vamos a poder observar. Nos da un número absolutamente pequeñito, ¿cierto? Que es muy cercano a cero, esto es realmente cero. Y eso hace que nosotros no podamos tomar la distancia como tal únicamente como media de tendencia, porque yo puedo tener datos muy alejados por encima o por debajo de la media y realmente si los sumo se van a netear, se van a neutralizar esos efectos. Entonces necesito tomar una medida que me permita capturar esa distancia como tal, y lo que vamos a hacer es elevar esas distancias al cuadrado para garantizar que no tenemos por efecto del signo un neteo de esas distancias y esas longitudes. Entonces vamos a elevar esas distancias al cuadrado, y cuando las tengamos elevadas al cuadrado, aquí lo que vamos a hacer es la sumatoria de ese resultado, ¿cierto? Y lo vamos a dividir en el número de observaciones, que para nuestro ejercicio va a ser 522 observaciones.
Me dice que tenemos una varianza de 1304.80. ¿En qué unidades está medido? Recuerden que nosotros hemos hecho una diferencia de el número de fallos. Tenemos aquí número de fallos. Y cuando elevamos eso al cuadrado, pues tendríamos número de fallos al cuadrado. Razón por la cual pues no tiene mucha interpretación. Esta sería la varianza, ¿cierto? Y nosotros vamos a hacer una raíz cuadrada de ese dato para poder obtener el dato de la desviación típica o desviación estándar. Entonces, para poder obtener la desviación estándar, sacamos la raíz cuadrada de ese número. Bueno, entonces aquí me está diciendo que tenemos una desviación estándar de 36. ¿De 36 qué? De 36 fallos. ¿Qué me está diciendo ese número? Me está diciendo, mire, usted tiene un dato promedio de fallos en los 522 días que es de 4.70, ¿cierto? Adicionalmente, usted tiene que la mediana es de 3 y la moda es de 2, a pesar de que el promedio viene siendo mucho más grande que la moda y la mediana respecto de los valores que toman ellas, ¿cierto? Si observamos que estas tres medidas de tendencia central sí son definitivamente muy diferentes del valor máximo que puede tomar esa serie de datos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un insumo más para decir que hay valores extremos. Nosotros estamos hablando de una desviación estándar de más de 36 cuando tenemos una media que está en 4.70 y una mediana que está en 3. Entonces vemos como si efectivamente hay un dato extremo. Vamos a traernos desde abajo la varianza y la desviación estándar. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos preguntas para transmitirlas? Unos segundos a ver si nos escriben las preguntas o Bueno, levantan la mano para pedirla por audio. ¿no preguntas? No preguntas por el momento. Perfecto, entonces vamos a seguir. Aquí lo que veníamos diciendo entonces es que tenemos nuestra varianza y nuestra desviación estándar. Si observamos la desviación estándar es muchísimo más grande de lo que podríamos encontrar con respecto a la media y a la moda y a la mediana. Esto definitivamente confirma la presencia de datos extremos, ¿de acuerdo? Adicionalmente porque el intervalo o el rango es muy grande. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos esa situación, nosotros debemos tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque tanto la varianza como el promedio, de hecho, el promedio va a estar absolutamente sesgado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos el promedio, lo que estamos haciendo es cuantificar esas distancias respecto de ese valor, ¿sí? Pero cuando hay presencia de un dato extremo, estamos inflando como tal el valor del promedio. Si nosotros tenemos un dato muy grande y lo cuantificamos y lo incluimos dentro de esa operación, lo que estamos haciendo es que generemos un incremento eh, sustancial en ese valor de esa magnitud. Mientras que si ustedes observan la moda está completamente aislada de ese efecto, porque aquí simplemente miro el dato que más se repite independientemente tengamos valores extremos o no. Y en la mediana miramos cuál es el valor de la mitad una vez nosotros ordenamos esa serie de datos. Si hay datos extremos, esos van a quedar en la parte inferior y si son pocos, realmente no nos van a afectar la posición y el valor que va a tomar la mediana. Entonces, mientras estas dos medias de tendencia central están aisladas de ese efecto que tiene datos extremos, el valor promedio sí va a estar contaminado respecto de ese valor. ¿Por qué? Porque obviamente lo está tomando como referencia y al momento de calcular esa resta, ¿cierto? Esa distancia, pues obviamente va a hacer que el valor quede completamente inflado y no sea representativo de la muestra que nosotros estamos construyendo. Normalmente los estadísticos que nosotros construimos y las pruebas de hipótesis que nosotros armamos están construidas en un supuesto que estamos acostumbrados a trabajar y es que toda la distribución, como lo mencionaba André en una exposición previa, es que la distribución proviene de una distribución normal y realmente que el hecho que
los datos provengan de una distribución normal, eso es lo más ocasional y esporádico que sucede. Normalmente los datos no provienen de una distribución normal. Y cuando hacemos pruebas de hipótesis, ¿qué pasa? Que si nosotros tomamos como tal, como referencia a una distribución normal, nosotros podemos estar haciendo conclusiones o tomando decisiones con unos datos que no necesariamente son ciertos y obviamente va a haber sesgos y va a haber errores en ese pronóstico. Entonces es preciso tener mucha precaución con ese tema de datos extremos y obviamente pues una de las formas de identificar la presencia de unos datos extremos es calcular estas medidas que nosotros estamos aquí presentando. Una es el máximo, el mínimo, obviamente el rango, y hacer la comparación entre la moda, la mediana y el promedio que obtenemos. Y más allá de eso, una vez nosotros construimos el estadístico de desviación estándar, vamos a darnos cuenta qué tan distantes y qué tan dispersos están realmente los datos de la media. Aquí observamos entonces que ese 36 lo que me está diciendo es que los datos van a estar por encima, ¿cierto? En 36 más la media hacia 40 fallos más o menos. Y como yo no puedo tener fallos negativos, no puedo decir que se presentaron menos 5, menos 6, menos 7 fallos, entonces vamos a ver que ese intervalo donde se hace la concentración de la mayoría de los datos está entre 0 y 40. Y pues entre 0 y 40 y cabe cualquier cosa. Entonces la pregunta es, ¿uno puede construir un intervalo de confianza decente y pues que sea útil en la aplicación de administración de riesgos cuando no tiene intervalos tan grandes, cuando no tiene una amplitud y una desviación y una dispersión tan grande? Realmente no. Entonces los datos atípicos están interfiriendo en la precisión de esos intervalos y obviamente afectan la estimación. Bueno, ¿en dónde vamos a corroborar aún más ese hecho? Vamos a calcular más adelante el coeficiente de variación. Lo vamos a hacer de una vez, ya tenemos todos los insumos aquí. Vamos a calcular el coeficiente de variación, que no es otra cosa que la relación entre la media y la desviación estándar. Entonces nuestro coeficiente de variación va a ser un cociente entre la media promedio y la desviación, perdón, vamos a hacerlo al revés, la desviación estándar dividido en la media. La desviación estándar dividido en la media. Y eso nos da 7.61. ¿Qué nos está diciendo 7.61? Cuando los datos están muy concentrados alrededor de la media, nosotros tenemos coeficientes de variación que son menores que 1. Y ese es uno de los elementos también es otro de los elementos también que utilizamos nosotros para identificación de datos extremos o no. Aquí lo que estamos diciendo es que los datos regularmente se extienden hasta 7 veces más que el valor propio de la media, es decir, que si los datos están demasiado dispersos. Y es, como lo vamos a ver más adelante, bastante probable, casi seguro, ¿cierto? Que tenemos unos datos que son absolutamente atípicos y que están sesgando todo esto. ¿Para qué nos va a servir esto? Cuando nosotros construimos un modelo, ya sea de regresión lineal, ya sea de regresión logística, ya sea análisis discriminante, nosotros debemos darle un tratamiento a esos datos extremos, debemos darle un tratamiento a esos datos atípicos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las estimaciones nosotros vamos a hacer uso de esas medidas de tendencia central para estimar los coeficientes, para hacer las pruebas de hipótesis, etcétera. En la medida en que haya datos extremos, obviamente, como les mencionaba hace un momento, nosotros vamos a tener errores en la interpretación y errores en las conclusiones que vamos a obtener. Van a estar sesgados completamente esos coeficientes que estamos estimando a través de las metodologías. Por lo tanto, en presencia de datos extremos hay que darle un tratamiento y una de las formas de identificar si los hay o no los hay es obtener estas medidas de estadística de dispersión y de tendencia central para poder identificarlos. Y así pues obviamente darle el tratamiento que corresponde. Bien, entonces ya sabemos que nuestro coeficiente de variación es muy grande, es mayor que 1, por lo tanto los datos son extremos. Entre más se aleje de 1, más indicios hay de que hay datos extremos y que hay datos atípicos. Bien, ahora vamos con la desviación media, que ese es el otro estadístico que nos hizo falta aquí de esta tanda de medidas. Entonces, ¿qué es la desviación media? Van a decir, venga, pero es que nosotros ya calculamos la desviación estándar, luego eso no es lo mismo. La respuesta no, no es lo mismo. La desviación media corresponde a la distancia que tenemos nosotros como tal de cada dato respecto de la media, aquí estamos haciéndolo con fallos, ¿cierto? Pero para neutralizar o para eliminar el efecto del neteo de los datos que están por encima y por debajo, de los positivos y los negativos respecto de la media, aquí lo que vamos a hacer nosotros no es elevar al cuadrado, sino que lo que vamos a realizar es vamos a ejecutar un valor absoluto, vamos a tomar el valor absoluto de esos datos.
entonces el valor absoluto de esa distancia que previamente nosotros habíamos calculado, y una vez tenemos ese valor absoluto, todos los datos aquí los tenemos positivos, entonces lo que hacemos es obtener la sumatoria de esos datos. Una vez tenemos la sumatoria de esos datos, entonces aquí ya tenemos realmente, tenemos la sumatoria de los datos y dividimos en n, tenemos entonces nuestra desviación media. Vamos a hacer la suma de esas distancias tomadas en valor absoluto, y una vez tenemos esa suma de esas distancias, vamos a proceder a dividir en el número de observaciones y obtenemos la desviación media. Fíjense ustedes que esta desviación media es suficientemente distante, suficientemente diferente de lo que sería el valor de esta desviación estándar. Recordemos que para sacar la desviación estándar nosotros hemos elevado previamente las distancias al cuadrado, y obviamente en presencia de datos extremos el valor de ese dato extremo respecto de la media es muy grande, la diferencia, la distancia es muy grande, y si esa distancia además la elevamos al cuadrado, pues va a hacer que ese estadístico, esa medida de dispersión sea aún más grande. Entonces, cuando tenemos datos extremos, la forma más adecuada de mirar la desviación es a través de la desviación media, que recordemos toma como referencia el valor absoluto de las distancias entre cada dato y la media, en comparación a lo que haría por su parte la desviación estándar. Entonces aquí nuestra desviación media, para hacer la comparación, vamos a ver qué nos dio: 3.90. Vemos cómo nuestra desviación estándar da 36 y por su parte la desviación media da 3.90. ¿Por qué? Porque no está magnificando, no está sobredimensionando el efecto del dato extremo. Es un dato más sencillamente en la lista, mientras aquí sí estamos elevando esa distancia al cuadrado y está ejerciendo un sesgo bastante grande. Entonces, en resumen, cuando tenemos datos extremos, el promedio, la varianza y la desviación estándar no son las medidas más adecuadas ni de tendencia central ni de dispersión, razón por la cual allí deberíamos nosotros tener como referencia la moda y la mediana para tendencia central y la desviación media para medida de dispersión. Obviamente, cuando nosotros presenciamos datos extremos, hacer estimaciones con base en una distribución teórica definida como es la normal, ¿cierto? Donde observamos asimetría, observamos una concentración de datos alrededor de la media bastante importante y no datos extremos, pues va a presentar sesgos en las estimaciones y en las conclusiones que nosotros vayamos a tomar. Bien, bueno, entonces, una vez nosotros tenemos estas medidas, ahora sería interesante saber, aparte de tener esto para una sola variable, entender si hay relación o no entre dos variables. Nosotros aquí al inicio de la sesión contábamos que íbamos a hacer el ejercicio con el número de solicitudes procesadas, con el número de fallos presentados, pero también queríamos hacer una asociación respecto al número de solicitudes procesadas. Pero para poder hacer una asociación requerimos identificar si realmente hay una asociación entre esas dos variables. Y si hay una asociación, ¿es de qué tipo? ¿Positiva? ¿Negativa? Si el número de solicitudes se incrementa, ¿el número de fallos se incrementa o disminuye? Y fue la hipótesis que nosotros inicialmente planteamos. Esperamos que si hay un mayor número de solicitudes y nosotros mantenemos estática la planta de atención, tanto en capital humano como en tecnología, seguramente va a haber mayor probabilidad de cometer errores y de presentarse fallas. Y esa hipótesis es la que nosotros vamos a querer al final de esta sesión validar con respecto a los resultados obtenidos. Vamos a hacer nosotros entonces el mismo análisis, pero ya no para número de días hábiles, sino para número de fallos en días hábiles, perdón. Número de fallos es esto. Número de fallas en días hábiles, sino para el número de solicitudes que nosotros atendemos en esos días hábiles. Bueno, entonces vamos a hacer exactamente la misma estimación, pero vamos a tener como referencia el número de solicitudes que corresponden a la columna D. Recuerden que este material que nosotros estamos aquí trabajando hoy, está siendo grabado para que sea de uso de ustedes el número de veces y en la oportunidad u ocasión que ustedes lo deseen. Ustedes lo pueden repetir y pueden acceder a el número de veces que lo necesiten. Entonces la sugerencia es que hagan un uso de este material y lo
apliquen en sus labores diarias. Bueno, en cuanto al número de solicitudes, entonces dijimos que íbamos a tomar como referencia nuestra columna D, que es la que contiene como tal esa variable, ¿cierto? Vamos a reemplazar todo por D. El número máximo de solicitudes. Se cortó el audio, ¿puedes volver a repetir? Ok, entonces vamos a retomar desde el número de solicitudes, que es la nueva variable de análisis, desde ahí. Sí, ok. Listo, perfecto. Dado que vamos a hacer un corte aquí, entonces a volver a iniciar sobre esta variable, aquí estoy leyendo una pregunta. Dice, ¿cómo puedo solucionar los problemas que generan los datos atípicos en las muestras? Realmente hay tratamientos específicos para solucionar los datos atípicos. Uno es identificar la razón por la cual se sucedió ese dato atípico y si ese dato atípico es posible que se vuelva a presentar o no. Si hay posibilidad de que el dato atípico se vuelva a presentar, obviamente no podemos eliminarlo de la muestra, pero para evitar los sesgos, lo que nosotros sí podemos hacer es trabajar la muestra sin ese dato atípico y trabajar la muestra con ese dato atípico. Una vez nosotros tengamos esos dos ejercicios, podemos identificar cuál es el impacto de la presencia del mismo y obviamente tomar los controles y las contingencias necesarias para que en caso de que se llegase a presentar, pues ocasionalmente deberíamos tener o una mayor, digamos, ese dato atípico se genera por unas causas, ¿no? Y en caso de que esas causas se volviesen a presentar, nosotros debiéramos estar preparados con un número de personal adicional, un robustecimiento en los sistemas, unas plantas eléctricas adicionales que nos ayuden a cubrir los eventos si son de riesgo operacional. Si estamos hablando de temas de mercado de valores, pues estar preparados para evitar invertir en cierto tipo de títulos que me puedan generar un jalonazo, digamos, un dato atípico en la observación, si nosotros ya conocemos el contexto. Es decir, si yo sé que entre más número de solicitudes atienda, ¿cierto? Y que ese número de solicitudes se puede, digamos, incrementar, ya sea en una estación específica del año, por ejemplo, entonces nosotros debemos estar preparados para que en esa estación del año tengamos la contingencia necesaria para poder solucionar y atender satisfactoriamente esas necesidades. Pero eso, ¿cómo lo vamos a saber? Eso lo vamos a saber únicamente cuando hacemos el análisis en presencia de ese dato extremo. Pero como ese dato extremo no va a suceder recurrentemente como su nombre lo indica, entonces debemos tener un modelo adicional para trabajar la recurrencia de la operativa normal, la dinámica normal del negocio. Entonces es necesario tener esos dos escenarios separados. La otra forma de hacerlo también es, si yo tengo un dato que está, digamos, a 15, 20 desviaciones estándar, ¿cierto? Por encima del valor de la media, lo que nosotros podíamos era acercar, guardando obviamente la jerarquización que tienen de mayor a menor los datos, ¿sí? Pero tratar de recortar esa distancia y acercarlo un poco hacia los datos convencionales, siempre y cuando se mantenga, digamos, esa jerarquía, como les digo, si es el más grande, sigue siendo el más grande, solamente que recortamos esa distancia y podemos trabajar también con ese dato, incluyéndolo dentro de la muestra, si no podemos llegar a hacer el ejercicio de tener los dos escenarios y los dos modelos conjuntamente. Bueno, entonces veníamos diciendo que vamos a hacer el análisis sobre la otra variable se encuentra en la columna D, entonces vamos a seguir haciendo los ajustes aquí. La moda de esa variable, nosotros tenemos aquí que esa variable realmente tiene un número de categorías bastante grande, razón por la cual pues la moda, digamos, tiende un poco a desdibujarse, a perderse en ese horizonte. Sin embargo, pues vamos a hacer el mismo ejercicio para poder establecer cuál es el valor de esa variable. Entonces vamos a tomar como tal, vamos a hacer una tabla dinámica para verificar qué tan recurrentes pueden llegar a ser los valores y se pueden llegar a repetir o no. Yo la verdad no lo creo. Sería una casualidad que se repitiera el número de solicitudes en más de 2 días consecutivos o pues 2 días del periodo pues, de observación. Vamos a chequear si eso sucede. Vamos entonces a insertar nuestra tabla dinámica. El rango de los datos es el mismo que tomamos hace un momento. Y vamos a incluir nuestra variable número de solicitudes procesadas. Este número de solicitudes procesadas, entonces la vamos a traer aquí a las etiquetas y también vamos a estar haciendo la cuenta del número de solicitudes. Perdón, a ver, sí, el número de solicitudes que se repite.
Vamos a tenerlo en cuenta. Aquí vamos a observar que seguramente es una tabla dinámica muy grande que puede tener hasta los 522 datos que estábamos trabajando inicialmente. Vamos a ver dónde quedó. ¿Qué no la hizo? Debe estar aquí abajo. Listo. Aquí vemos que efectivamente lo que estamos sospechando, realmente cada solicitud se repite una única vez. Aquí lo máximo que hemos encontrado son 2 solicitudes y realmente eso no nos da como para configurar como tal una moda, ¿no es cierto? Son un número de solicitudes bastante reducido. Cuando tenemos esta situación también lo que podemos hacer es definir por intervalos. Entonces, lo que estamos mirando es que cuando la variable tiende a ser, a pesar de que es discreta, pero se parece mucho a una variable de tipo continuo, dado que el número de datos posibles es muy grande, ¿cierto? La moda realmente se dibuja, la moda puede perder relevancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso nosotros vemos como en cada uno de los valores como tal de la variable, las veces que se repite en la mayoría de los casos es 1. Y vamos a ver nosotros, si quieren, nos vamos a parar al comienzo de la tabla, como el máximo realmente, el máximo número de veces que se repite una frecuencia es 3, que realmente frente a 522 datos pues no me da como para configurar una moda. Recordemos que moda, a pesar de que es el dato que más se repite, pues la idea es que estemos buscando nosotros que sea representativo de esa población como tal. Y pues 3 datos entre 522 realmente no es representativo de esa distribución, de esa variable como tal. Es la razón por la cual aquí vamos a dejar la moda desierta. ¿Listo? En términos de la mediana, vamos a hacer exactamente lo mismo que estábamos realizando con el número de fallas en días hábiles. Entonces vamos a tomar esto, pero ya no lo vamos a ordenar, lo vamos a llevar a otra hoja para no afectar las estadísticas de días de número de fallos. Y vamos entonces a ordenar ahora esas mismas 3 variables, pero en función del número de solicitudes procesadas. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a hacer el ordenamiento de el número de solicitudes procesadas. ¿Listo? Una vez tenemos ese ordenamiento, lo que vamos a hacer es a contar cuál es nuestro caso que ha quedado en la posición 261 y 262 que dijimos eran los dos casos de la mitad respecto de este número de datos que nosotros tenemos, que es 522. Entonces nuestra mediana corresponderá a el promedio entre el dato 261 y 262. Vamos a ir a buscar nuestro dato 261. Está en la columna C, la variable que queremos traer, en la columna D. 261. Entonces será este dato más este dato, que son los datos consecutivos, ¿no es cierto? Y lo vamos a dividir en 2. ¿Por qué? Porque nuestra muestra, recordemos, es una muestra par y lo que estamos tomando son los dos datos de la mitad. La mediana está entonces en 8.939 solicitudes procesadas diariamente. ¿Listo? Ahora vamos a estimar el promedio. Para eso vamos a volver a la hoja de base. Vamos a llevarnos esta estadística que tenemos aquí para complementar aquí nuestro cuadrito que venimos haciendo. Y aquí vemos cómo la mediana es de 8.939. Listo. Ahora, con la mediana vamos a querer compararla con el promedio. Recordemos que si mediana y promedio son aparentemente diferentes, sustancialmente diferentes, podemos estar en presencia también de datos atípicos. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar el promedio o la media aritmética de nuestra variable número de fallos. Perdón, nuestra variable de solicitudes atendidas o procesadas durante los 522 días. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que nuestro promedio es de 9.038 solicitudes atendidas respecto de 8.939 operaciones que fueron atendidas, que es lo que nos diría la mediana. Miren ustedes que
A pesar de que el rango de esta variable es suficientemente amplio, ¿cierto? Entre 6.348 y 39.296, realmente no hay indicios por ahora de que haya datos extremos. Aquí vemos que la medida de tendencia central está bastante parecida en cuanto a mediana y a promedio. Vamos a calcular ahora la varianza. Y la varianza, entonces, estas tres variables que creamos aquí fueron tomadas para el número de fallos. Vamos a colocar entonces la de las solicitudes analizadas. Distancias, distancias al cuadrado. Y aquí, no, estas fueron las absolutas. Absolutas. Y estas sí fueron las distancias al cuadrado. Distancias al cuadrado. Y estos datos fueron tomados para la variable número de fallas. Entonces, esa cuantificación se hizo para número de fallas. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo, pero para el número de solicitudes. Vamos aquí a dejarlo diferenciado y vamos a hacer exactamente lo mismo. Distancias, pero en solicitudes. Aquí distancias absolutas para solicitudes y distancias al cuadrado. Entonces, ¿qué es la distancia para solicitudes? No es otra cosa que la diferencia entre la solicitud de cada uno de los días, ¿cierto? Menos el valor promedio de las solicitudes atendidas durante los 522 días. Vamos a dejar ese dato fijo y aquí ya obtenemos entonces nuestras distancias. Ahora lo que vamos a tomar es las distancias absolutas, es decir, vamos a obviarnos el tema del signo aquí para poder identificar realmente qué tan distantes están los datos entonces de esa media. ¿Listo? Una vez tenemos esas distancias absolutas, hacemos la sumatoria. Aquí hacemos la sumatoria. Permítanme un momento. Aquí hacemos entonces nuestra sumatoria. Y a esa sumatoria la vamos a dividir en el número de observaciones. Y esto va a ser entonces nuestra desviación media. Vamos a darle un poco de espacio aquí para que se entienda. Listo. Vamos a bajarlo aquí. Listo. Bien. Entonces aquí tenemos que este valorcito que nosotros estamos viendo aquí, este valorcito se va a llamar desviación media. Nos la vamos a llevar hacia nuestro cuadro de indicadores estadísticos. ¿Listo? Esa es la desviación media de la variable número de solicitudes. Bien, ahora, perdón un momento, aquí vamos a pegarla en valores. Listo. Ok, entonces, también vamos a necesitar la varianza, y la varianza recordemos que requiere que hagamos el cuadrado, que tomemos el cuadrado de estas distancias. Entonces vamos a hacer la multiplicación de esas distancias por ellas mismas y vamos a ver
cuánto va a ser el valor de nuestra varianza. Entonces aquí lo que vamos a tomar es la sumatoria de esos valores que ya previamente hemos calculado y las vamos a dividir en el número de observaciones. Esto suele tener unas correcciones por grados de libertad que en este caso nosotros no vamos a entrar en detalle. Bueno, y ahora nos está diciendo que, vamos a quitar este título de aquí, le vamos a poner aquí más bien, listo. Ahora nos está diciendo que si esta es la varianza, ¿cierto? Si esta es la varianza, nosotros requerimos ahora también la desviación estándar, porque recuerden que esto está en el número de unidades al cuadrado, es decir, que tendríamos 3.110.780 solicitudes al cuadrado. Eso no tiene mucho sentido, entonces lo que vamos a hacer es a tomar la desviación estándar a partir de la raíz de este número que nosotros estamos calculando aquí, que es la varianza. Nos está diciendo que la desviación estándar es de 1.764 solicitudes atendidas. ¿Esto qué quiere decir? Que los datos se van a concentrar alrededor de la media más y menos una desviación estándar y dependiendo de la función de distribución que haya, podemos estar ampliando el número de distribuciones. Pero realmente lo que estamos viendo es que en este caso, por ejemplo, la desviación estándar de 1.763 es mucho más chica, mucho más pequeña que lo que nos había logrado dar aquí el promedio. Esto quiere decir que los datos realmente de esta variable están mucho más concentrados. El coeficiente de variación vamos a ver que nos va a dar un dato menor a 1. Entonces vamos a traernos los datos de la varianza que ya previamente calculamos aquí. El dato de la varianza que es este. Y vamos a traernos el dato de la desviación estándar, que también lo tenemos aquí ya calculado. Y vamos a ver cómo el coeficiente de variación realmente es muy pequeño. Estamos hablando de menos del 20%. Es decir, que la desviación respecto del valor de la media es realmente muy pequeño, solamente el 20%. Los datos están muy concentrados y hay pocos indicios, ningún indicio de hecho, de que esta variable tenga valores extremos en todo su recorrido. ¿Listo? No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. ¿No? Bueno. ¿Preguntas? ¿Ya saben que las podemos hacer a través de audio o la pueden escribir en el chat y yo la transmito? ¿Ninguna pregunta? Bueno. No, no hay preguntas. Listo. Entonces, ahora como nosotros tenemos dos variables, vamos a poder estimar otros dos estadísticos que se llaman el- la covarianza, ¿cierto? La covarianza. Y se llaman el coeficiente de correlación. ¿Mm? ¿Qué es la covarianza? La covarianza me va a medir la relación y la asociación que hay entre dos variables. Al momento de calcular la covarianza, realmente lo único que vamos a poder decir es en qué sentido, en qué dirección, si hay asociación, está esa asociación entre esas dos variables. Cuando el signo es positivo, decimos que la relación es directa entre las dos variables. Cuando el signo es negativo, decimos que la relación es inversa entre las dos variables. Y la fortaleza de esa relación directa o inversa, si la hay, lineal, la vamos a verificar con el coeficiente de correlación. ¿Bien? Pero para poder calcular el coeficiente de correlación necesariamente debemos obtener primero la varianza, la covarianza. ¿Qué es la covarianza? La covarianza es la multiplicación de las distancias que se tienen respecto de las dos variables, del valor de cada uno de las observaciones de las dos variables a su media respectiva. Entonces vamos a hacer esos cálculos. Entonces vamos a mirar las distancias, el producto de distancias. Y ese producto de distancias no es otra cosa que esta distancia que habíamos calculado nosotros previamente de fallas, ¿cierto? Por esta distancia que nosotros estamos aquí obteniendo del número de solicitudes. Recordemos que estos datos originalmente eran la diferencia de cada observación respecto de la media de esta variable y en este caso el valor de la observación menos la media de esta variable. Entonces lo que vamos a hacer es el producto entre ellas dos. Una vez tenemos el producto entre ellas dos, hacemos la sumatoria aquí abajito. Aquí me traje, estos títulos corresponden realmente a estas dos que están aquí, respectivamente. Aquí vamos a traernos la sumatoria de esas distancias
el producto de esas distancias, ¿sí? Y una vez tenemos ese valor, entonces lo que hacemos es dividir ese producto en cuanto en el número de observaciones, que es 522. Aquí lo que nos está diciendo es que el signo es positivo, no podemos interpretar otra cosa hasta ahí, el signo es positivo, es decir que si tenemos evidencia de que si el número de solicitudes incrementa, el número de fallas incrementa y viceversa. No sabemos una relación de causalidad, no hay como tal una relación de causalidad aquí, pero sí podemos saber cómo es el comportamiento y la asociación entre las dos variables. Esta será entonces la covarianza. La covarianza va a ser entonces 51,580. Ahora bien, como nosotros tenemos dos variables, al momento de construir como tal, vamos a hacerlo aquí un poquito más espaciado, al momento de construir en nuestra matriz de varianzas y covarianzas, pues tendremos una matriz de 2 por 2. ¿Por qué? Porque vamos a tener la varianza que no es otra cosa que la medida de dispersión al interior de la propia variable, ¿cierto? Y la covarianza, que es la asociación que tiene esa variable con la otra que estamos analizando. Entonces nosotros vamos a estar hablando de una matriz que va a tener dimensiones 2 por 2, en donde nosotros vamos a ver que en la diagonal principal, entiéndase en este cuadrante que voy a pintar de verde, en este cuadrante y en este cuadrante nosotros vamos a observar las varianzas de cada una de las variables que estamos nosotros analizando. Y los cuadros que quedan pintados de blanco no es otra cosa que la covarianza. Y la covarianza entre fallos y número de solicitudes es exactamente la misma que entre el número de solicitudes y fallos. Aquí, como dijimos, no hay una relación de causalidad, adicionalmente la asociación entre las dos variables es simétrica, es exactamente la misma. Entonces, aquí teniendo en cuenta que vamos a hacer el análisis de la variable número de fallos, entonces vamos a colocar inicialmente la varianza correspondiente a esa variable. Entonces vamos a traer la varianza de esa variable, que es esta que tenemos aquí calculadita ya, ¿cierto? Y por este lado vamos a traernos la varianza de la otra variable, que es el número de solicitudes y corresponde a este valor que tenemos aquí. ¿Cuál será entonces el valor de la covarianza? El valor de la covarianza es ese que acabamos nosotros de calcular, que está por aquí abajito. Permítame, yo lo dejo formulado aquí para traérmelo. Es este número que acabamos nosotros de calcular, en donde nosotros pudimos establecer que la relación entre las dos variables es directa. Y como dijimos, la matriz es simétrica, entonces el valor del otro cuadrante es exactamente el mismo. Esta será nuestra matriz de varianzas y covarianzas. ¿Listo? Bueno, ahora cómo tenemos nosotros esta matriz de correlación y qué es el coeficiente de correlación inicialmente. El coeficiente de correlación me va a medir la robustez y el grado de asociación que realmente tienen una variable con otra. Y aquí lo vamos a poder cuantificar y lo vamos a delimitar en un intervalo. El coeficiente de correlación lineal se mueve en el intervalo cerrado -1 y 1. Cuando está muy cerca, el resultado da muy cerca al valor de -1, quiere decir que la relación entre las dos variables es de tipo inverso y es muy fuerte. Es decir, que entre más cercano a -1, quiere decir que hay más evidencia de correlación, pero correlación negativa, es decir, correlación inversa. Por su parte, cuando el coeficiente de correlación es positivo, vamos a ver que la asociación es directa. Entre más cercano sea a 1, que es el límite, el valor máximo que puede tomar, quiere decir que la correlación es mucho más fuerte entre las dos variables, que hay una asociación muy fuerte entre las dos variables, que si una variable se mueve en el sentido de incremento, la otra también va a responder en el mismo sentido y de una manera prácticamente directa. Cuando nosotros tenemos que la correlación da un valor muy cercano a cero, podemos concluir que no hay evidencia suficiente de que haya correlación lineal. ¿Por qué el apellido lineal? Porque puedo evidenciar que no hay correlación al momento de tratar de trazar una línea recta entre ellas, pero sí yo puedo tener correlación de otro tipo, ya sea polinómica, ya sea, bueno, de otro tipo de exponencial, de otro tipo de naturaleza, pero esa no la vamos nosotros a capturar aquí. Aquí únicamente estamos hablando de la correlación lineal. ¿Bien? Al igual que en la matriz de varianzas y covarianzas, nosotros vamos a tener una matriz de 2 por 2, ¿cierto? En donde estamos identificando cuál es la relación que tiene una variable con la otra. Obviamente, cuando estamos hablando de la relación que tiene una variable con ella misma, pues vamos a tener una variable que tiene pues una correlación directa con ella misma, cómo se mueve, cómo me muevo yo si yo me muevo, más o menos es lo
que trataría de decir la variable, ¿cierto? ¿Cómo respondo yo si yo me muevo? Pues obviamente estamos hablando de la propia variable, aquí tenemos unos en la diagonal. ¿Por qué? Porque la correlación es directa y es muy fuerte, es total. Estamos hablando de cómo responde la variable ante movimientos de esa misma variable. Y en los extremos nosotros vamos a tener entonces el coeficiente de correlación que va a estar calculado como lo mencionábamos en la sesión anterior, en la parte teórica, el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones estándar de cada una de las variables. Si nosotros tenemos que la covarianza la hemos sacado conjunta y adicionalmente vamos a hacer el producto de las dos desviaciones y la multiplicación tiene la propiedad conmutativa, pues obviamente aquí también vamos a tener por defecto que en los cuadrantes que están aquí marcados en blanco, pues vamos a tener el mismo valor. La matriz va a ser nuevamente simétrica. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es a calcular ese coeficiente de correlación que, como les decía, es la covarianza dividida en el producto de las dos desviaciones estándar de las variables que nosotros estamos evaluando, que en este caso son la desviación estándar, no la media, la desviación estándar de la variable fallos por la desviación estándar de nuestra variable número de solicitudes. Tenemos aquí el valor y me dice que la relación, coeficiente de correlación entre ellas es de 0.81. Es decir, que esto es muy parecido a 1. La relación entre ellas es muy fuerte y cuando el número de fallos incrementa o viceversa, la otra variable también incrementa. Eso es lo que podemos nosotros concluir hasta aquí. En la próxima sesión, si quieren, vamos a hacer una ejercicio de una regresión lineal entre las dos para evaluar exactamente, cuantificar cuál es el impacto que tiene un incremento en el número de solicitudes sobre el número de fallos. Venga, o sea que yo tengo la capacidad instalada suficiente para responder a ese volumen nuevo o a ese volumen adicional que me están trayendo. ¿Será que el número de fallos que se genera adicional se suple y se compensa con el mayor volumen que yo estoy atendiendo? O haciendo un análisis de costo de oportunidad, el mayor volumen está sacrificando calidad que me es mucho más costoso en términos de pérdidas que yo puedo llegar a presentar. Ese análisis entonces lo haremos en nuestra próxima sesión. Quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. Ok, preguntan acá. ¿Cómo se podría interpretar el dato de la covarianza? Como tal, toda la covarianza de lo que se puede rescatar de aquí es el sentido y es la direccionalidad que tiene la relación entre las dos variables. Podemos rescatar el signo únicamente. Realmente lo que tiene como tal interpretación es el coeficiente de correlación, que si ustedes observan, el coeficiente de correlación va a guardar el mismo signo que la covarianza. Cuando la covarianza es positiva, la relación es directa, es positiva. Cuando el signo es negativo, la relación es inversa. Entonces podemos rescatar de la covarianza el signo, pero si queremos interpretar como tal la covarianza, lo que debemos hacer es usarla para calcular el coeficiente de correlación, que ese sí ya me dice el grado de asociación que se tiene entre las variables. Y me da un nivel de correlación entre ellas o de independencia lineal entre ellas. Quisiera saber si hay alguna otra pregunta. No, Sandra, no hay más preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces muchísimas gracias por haber participado en la sesión de hoy. No se pierdan el próximo taller. Vamos a estar como hasta hoy lo hemos venido trabajando con la parte teórica y la parte práctica. Eventualmente nosotros vamos a hacer las dos cosas en una sola sesión y quedamos pendientes entonces de realizar este análisis de regresión lineal para evaluar la causalidad del número de fallos respecto del número de solicitudes y de esta manera pues ustedes puedan extrapolar este ejercicio a los ejercicios, a los problemas del día a día o a los planteamientos que se les puedan presentar día a día con sus propios ejercicios y con sus propias variables. Muchísimas gracias. Cualquier duda no olviden que estamos pendientes en www.udriesgos.com y síganos en Twitter, por favor, @udriesgos. Que tengan una buena noche.